¿Qué es la identidad? Según el título Google puse como ejemplo en este buscador por ser el más utilizado a nivel global, encontramos la siguiente respuesta. Circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian entre otras. Veamos un ejemplo que nos muestra la búsqueda de la crisis de identidad. Exactamente no entiendo por qué nos aparece este ejemplo. Personalmente utilizaría algo más como empoderar la identidad, pero a título personal y porque me gusta bastante el concepto de empoderar. 2. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. El ejemplo aplicado por Google es nunca revelará su verdadera identidad. Es otro ejemplo conflictivo. Mi aporte personal para sustituir esta frase sería identidad transparente o transparencia de identidad. Vamos a ver, según el RAE, qué significado le da. Dice que identidad, del latín tardío, derivado del mismo, lo mismo, es un nombre femenino y dice que primero es una cualidad de idéntico. El punto 2 dice conjunto de rasgos propio de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. El punto 3 habla de conciencia de una persona o colectividad. Tiene que ser ella misma y distinta a las demás. En el punto 4, el hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. Y en el punto 5, igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus variables. Esto es más aplicado a lo que es las matemáticas o la computación. También suele trabajar con entidades e identidades. Volvemos a hacer un pequeño repaso de qué es la identidad y un pequeño ejemplo. Simplificando, sabemos ahora mismo que su origen es del latín identitas. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Por ejemplo, una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. Otro ejemplo sería, el graffiti forma parte de una de las 4 identidades de la cultura del hip hop. Continuamos analizando el significado de la identidad y dice así: la identidad es el conjunto de características propias de una persona o de un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona en un colectivo sobre sí mismo con relación a otros. ¿Qué tipos de identidad hay? El término identidad proviene del vocablo latín identitas. Voy a insistir un poquito para que nos quede bien arraigado ese concepto. Es la identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus rasgos, necesidades, prioridades, acciones. Identidad personal. Está la cultural, está la nacional / globalización, yo añadiría en los tiempos que corremos, y identidad de género. Aunque me voy a recrear en otras tipologías. Inicialmente me quedo con qué es la identidad de una persona, ¿no? La identidad de una persona es el conjunto de rasgos característicos de un individuo, como sus actitudes y habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y sus carencias, todas las cuales permiten que éste se diferencie de los demás y reconozca su individualidad y su personalidad. ¿Cuáles son los valores de la identidad? El autorreconocimiento que hace posible la identidad. De acuerdo con Honneth, toma 3 formas: autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Importante es saber cómo se desarrolla el valor de la identidad. La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo de elaboración personal que se construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que consideramos que compartimos características en común. ¿Qué es la identidad para niños o niñas?
La identidad en niños y niñas es el conjunto de rasgos propios y características que definen a una persona, haciéndola diferente de las demás y configurando su personalidad. ¿Cómo se construye la identidad de un niño o una niña? Esta identidad se crea en el seno de una relación intersubjetiva, es decir, el niño o niña crea su identidad a partir de las relaciones con las personas que le cuidan y seguidamente con el resto de las personas que le rodean y que son importantes para él, ella, es decir, familiares, cuidadores, profesores, amigos, etc. ¿Cómo se contribuye a la identidad en la adolescencia? La identidad del o de la adolescente no solo se forja a partir de la imagen que tiene de sí mismo, su autoconcepto, ni la que nosotros como padres o tutores o profesores tenemos de ellos o ellas, sino también por cómo les ven los demás, sobre todo sus iguales. ¿Qué es la búsqueda de la identidad en la adolescencia? La búsqueda de la identidad en la adolescencia como tarea vital, dispersión del rol, y coincide con la crisis de la adolescencia. La tarea principal de la adolescencia consiste en que la adolescente adquiera un compromiso de identidad del yo y, en consecuencia, un aumento de confianza en su autoconcepto. ¿Cuáles son los tipos de identidad que podemos encontrar en la adolescencia? Ejemplos de identidades juveniles serían los gamers, los traperos, otakus, adictos a las redes sociales, y entre muchas más tipologías. Dentro de la psicología, ¿qué nos dice que es la identidad? Reconoce que la identificación de la raíz identidad es, en psicología, la conducta de las habilidades, las creencias y la historia del individuo en una imagen consistente de sí mismo o misma. La identidad es una búsqueda de toda la vida, la cual se enfoca durante la adolescencia y puede repetirse durante la edad adulta. ¿Cómo se construye la identidad psicológica? La identidad es como el sello de la personalidad, es evolutiva y está en continuo cambio. La identidad se empieza a construir desde el mismo momento del nacimiento y se va estructurando a través de la experiencia propia y de la imagen de uno mismo percibida por los demás. Podemos encontrar unos tipos de identidad que se suelen denominar el endógeno, exógeno e intercultural. ¿Qué es la identidad cultural y algunos ejemplos? Algunos ejemplos de la identidad cultural son el conjunto de razas o etnias, el idioma que hablan las personas, las creencias que mantienen. Identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y los modos o formas de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo se relaciona con la identidad? Tanto la cultura como la identidad son dos conceptos que están íntimamente relacionados. Funcionan como elementos cohesionados dentro de los grupos sociales y actúan entrelazados para que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia a esta comunidad. ¿Cómo influye en la identidad? ¿Cómo influye la cultura en la identidad de una persona? La identidad no solo es efecto de la cultura, también es condición necesaria para que exista, precisamente a partir de las representaciones culturales, normas, valores, creencias y símbolos que los individuos van interiorizando a lo largo de su vida. Es posible la reproducción y la transformación de la cultura. ¿Cómo influyen las personas, los grupos y los aspectos culturales que las rodean en la construcción de su identidad? Por lo tanto, en la identidad personal y colectiva, los grupos sociales tienen un papel preponderante e influyente de manera significativa porque permiten que las ideas, los intereses y las necesidades de cada uno o una de nosotros o nosotras se aglutinen y coincidan con lo de las personas que los integran.
Podemos entender los grupos sociales que influyen en la identidad. Inicialmente empieza por la familia, luego tenemos el círculo de amigos, amigas, que son los dos primeros círculos más cercanos, más personales. Luego tenemos las relaciones que encontramos en la escolaridad, en la educación, los compañeros de escolares, ¿no? O también podemos encontrar esa identidad de acciones deportivas o más artísticas. Claro, todo esto es un proceso dinámico de toma de conciencia de uno mismo como identidad, ¿no? Entonces, las diferentes generaciones en las etapas juveniles empiezas a cohesionar, a entender la necesidad o cómo interactuamos con las comunidades a un nivel más vecinal, y tal como vas madurando vas entendiendo la necesidad de esa asistencia social, ¿no? Trabajar por un bien común en el cual fortaleces esa comunidad en la que acabará integrando. En los últimos años hemos visto cómo ha crecido, ¿no?, las culturas étnicas, las diferentes culturas en las diferentes barriadas o zonas de nuestro pueblo o ciudad. E incluso nos ayuda a entender que en diferentes culturas pueden haber diversidad sexual y muchas diferencias. Aunque tengamos una diferencia cultural, al fin y al cabo las necesidades o las circunstancias que nos encontramos las personas como individuos, como esa necesidad de reconocer esa identidad, es sobre todo aceptar y tolerar esa diversidad social o la diversidad cultural que pueden aparecer por nuestras relaciones. Y importante, ya que entendemos todo este cómputo, cómo acaba trabajando entre sí, tendríamos que dar como esa posibilidad al mundo o a la comunidad de desarrolladores esa accesibilidad realmente para las gentes, personas que tengan alguna discapacidad. Entonces, ahí realmente es donde cogen fuerza todas las tecnologías o interacciones o identidades que construyamos dentro del mundo virtual, al fin y al cabo. ¿Qué sentimientos y valores tiene una identidad nacional? La existencia de una identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos, amor, orgullo y compromiso con la comunidad política nacional. Estos sentimientos surgieron en la Edad Moderna, durante el advenimiento de los Estados-nación entre el siglo XVI y XVII. ¿Qué es la pérdida de la identidad cultural? La identidad cultural es el conjunto de creencias, costumbres, valores que tiene una sociedad, la cual actualmente en todos los casos están en constante actualización debido a la digitalización, efecto del fenómeno de la globalización del día de hoy, y esto nos está llevando a un constante reciclaje de la identidad y valores colectivos de esta sociedad del consumo. ¿Cómo se puede fortalecer la identidad cultural? Conocer el patrimonio cultural de un pueblo o de una nación es una forma de contribuir y afirmar y desarrollar el sentido de pertenencia e identidad. Conocer y valorar de manera crítica la historia de la comunidad o pueblo de origen o de aquellos en los que habitamos empodera la identidad cultural. ¿Qué debemos hacer para que no se pierda la cultura? Desde la ONU hay 8 consejos rápidos de los 24 para programas con diversidad cultural. Los 8 primeros son: 1. Escucha lo que la comunidad tiene que decir. 2. Demuestra respeto. 3. Sé paciente. 4. Consigue el apoyo de las entidades de gestión culturales a escala local. 5. Fomenta la inclusión. 6. Proporciona evidencias sólidas. 7. Confía en la objetividad de la ciencia. 8. Evita emitir juicios de valor. ¿Qué es la identidad profesional? La identidad profesional es un proceso selectivo de sucesivas identificaciones como distintas personas que hemos tenido la oportunidad de conocer, tanto reales como imaginarias, que desempeñan un rol.
La elección de una profesión está determinada por factores conscientes e inconscientes. ¿Cómo se plantea la identidad profesional? La identidad profesional se sitúa entre la identidad social y la personal. La identidad social es un modo de definición social del individuo que le permite situarse en un sistema social y ser identificado por otros en una relación de identificación y de diferenciación. ¿Qué es la identidad y ética profesional? La ética profesional es condición de posibilidad y realización del bien social, de la justicia, y en el rango personal se vincula fuertemente con nuevos proyectos de vida, y la ética profesional se trata de la ética aplicada a la profesión de la que se empodera. Está centrada de modo explícito en un campo concreto. ¿Qué es la identidad profesional y cuál es su relación con la gestión educativa? La identidad profesional para los docentes implica un proceso continuo en donde intervienen factores internos como rasgos de personalidad, así como los sentimientos o valores con relación a su profesión. De esta manera, la historia de vida resulta crucial en el entendimiento de la representación social. ¿Qué es la identidad profesional como docente? La identidad profesional docente es la representación que el profesor en ejercicio o en formación desarrolla de sí mismo como profesor. Se centra en los conocimientos que se asignan como propios y que surgen en la interacción consigo mismo. ¿Por qué es importante la identidad del docente? La práctica docente representa una primera experiencia de trabajo que permitiría fomentar y desarrollar la reflexión entre pares. Por ello, la construcción de la identidad del docente se constituye como una de las tareas específicas y críticas de los procesos de formación inicial docente. ¿Qué es la identidad digital de un desarrollador? Si aplicas una búsqueda en tu navegador sobre identidad de desarrollador, vas a encontrar problemas o alguna que otra guía para desarrolladores. De antemano vale la pena adentrarse en qué es la identidad digital.